¿Sientes que algo invisible está robando tu paz, tu gozo, tu conexión con Dios? Como si tus oraciones rebotaran contra el techo, como si una barrera espiritual se hubiera levantado entre tú y el cielo. Tal vez has notado que tu vida espiritual se ha enfriado sin razón aparente, que las bendiciones que antes fluían abundantemente ahora parecen bloqueadas, que problemas inexplicables han comenzado a multiplicarse en tu hogar como una plaga sobrenatural. Lo que estás experimentando no es casualidad, es una guerra espiritual dirigida específicamente contra tu destino. Si estás viendo esto, es porque el Espíritu Santo quiere revelarte una verdad que puede cambiar tu vida para siempre. Hay personas cercanas a ti que están siendo usadas como instrumentos de ataque espiritual, y lo que vas a descubrir hoy te dará las armas para identificarlas y derrotarlas. Esta no es una enseñanza común sobre guerra espiritual. Es una revelación urgente del cielo sobre cómo las fuerzas de las tinieblas operan a través de sonrisas falsas, abrazos contaminados y oraciones perversas pronunciadas por personas que aparentan ser tus amigas, pero que secretamente te envidian y te maldicen. Hoy conocerás la historia real de Sheira, una mujer de Dios que casi pierde todo, su salud, su familia, su prosperidad, por permitir que una antigua amiga contaminara espiritualmente su hogar. Pero también descubrirás cómo ella se levantó en guerra espiritual y no solo recuperó todo lo que había perdido, sino que destruyó completamente las fuerzas que la atacaban. Si has experimentado cansancio inexplicable, problemas que aparecieron después de visitas específicas, alimentos que se dañan rápidamente, enfermedades sin causa médica o una frialdad espiritual que no puedes explicar, este mensaje es una advertencia directa del cielo para tu vida. Quédate hasta el final, porque lo que vas a aprender no solo explicará por qué estás bajo ataque, sino que te dará las estrategias exactas para convertirte de víctima en vencedor, de atacado en guerrero espiritual que destruye las obras de las tinieblas. Hermano, hermana, si estás sintiendo que algo invisible está robando tu paz, tu gozo, tu comunión con Jesucristo, no es tu imaginación. El enemigo de tu alma opera en las sombras, lanzando dardos de fuego que parecen circunstancias normales de la vida. Pero la Biblia nos advierte en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ese cansancio que no se va con el descanso, esa ansiedad que te visita en las madrugadas sin razón aparente, esos pensamientos oscuros que llegan como nubes densas sobre tu mente, estos no son síntomas de debilidad humana, sino manifestaciones de una guerra espiritual que se libra en dimensiones que tus ojos físicos no pueden ver. Tu corazón es un altar, y el enemigo sabe que si logra contaminar ese altar, puede interrumpir tu adoración, tu fe, tu conexión íntima con Dios. Cada día que despiertas sintiéndote más vacío que lleno, más ansioso que confiado, más distante de la presencia del Espíritu Santo, es una señal de que fuerzas espirituales están operando contra tu bienestar espiritual. La sutileza es el arma favorita del diablo. Él no necesita ser adorado, solo que dejes de adorar a Dios con la misma intensidad, la misma pasión, la misma fe inquebrantable que antes tenías. Observa tu vida espiritual de los últimos meses. ¿Has notado que tus oraciones se sienten mecánicas, como si las palabras no llegaran al trono de la gracia? ¿Te has dado cuenta de que leer la Biblia se ha vuelto una obligación pesada en lugar de un deleite para tu alma sedienta?
Estos cambios no suceden de la noche a la mañana, sino que se infiltran gradualmente como una niebla espiritual que va espesándose hasta que ya no puedes ver claramente el rostro de Jesucristo en tu caminar diario. El salmista David conocía esta realidad cuando clamó en el Salmo 42:11: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. David reconocía que había fuerzas intentando abatir su alma, pero también sabía dónde encontrar la respuesta. Cuando tu alma se siente abatida sin causa natural, cuando tu espíritu está inquieto a pesar de que externamente todo parece estar bien, es momento de discernir si estás bajo ataque espiritual. Los obstáculos repentinos en tu vida no siempre son pruebas de Dios o consecuencias naturales de tus decisiones. A veces son manifestaciones de maldiciones lanzadas contra tu destino, tu prosperidad, tu familia, tu ministerio. Fíjate en los patrones. ¿Comenzaron los problemas después de una visita específica a tu hogar? ¿Después de recibir un regalo de alguien que secretamente te envidia? ¿Después de permitir que ciertas personas oren por ti o por tu familia? El enemigo usa instrumentos humanos para ejecutar sus planes malignos, y muchas veces esos instrumentos son personas que se acercan a ti con sonrisas falsas, pero con corazones llenos de celos, envidia y resentimiento. En Proverbios 27:6 leemos: Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Hay personas que te besan con los labios, pero te maldicen con el corazón. Te abrazan con los brazos, pero te apuñalan con sus pensamientos. Te visitan con regalos, pero traen contaminación espiritual a tu hogar. Discernir estas realidades no es paranoia espiritual, es sabiduría bíblica aplicada a los tiempos modernos. La pérdida de paz durante la oración es una de las señales más claras de interferencia espiritual. Cuando te arrodillas para buscar el rostro de Dios y en lugar de encontrar descanso para tu alma, experimentas agitación, distracción, pensamientos invasivos que no puedes controlar, es probable que estés siendo atacado espiritualmente. El apóstol Pablo nos enseña en Filipenses 4:6-7: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración genuina produce paz que sobrepasa el entendimiento, pero cuando hay interferencia demoníaca, esa paz es robada, reemplazada por confusión, ansiedad y una sensación de que tus palabras no están llegando al cielo. Si has notado que tu tiempo de oración se ha vuelto una lucha en lugar de un refugio, si sientes que hay una barrera invisible entre tú y Dios, si experimentas somnolencia extrema cada vez que intentas orar o leer la Biblia, estas son manifestaciones de ataques espirituales que requieren respuesta inmediata y guerra espiritual declarada. Tu sensibilidad espiritual es como un termómetro del alma que mide la temperatura de tu relación con Dios. Cuando esa sensibilidad se embota, cuando ya no puedes discernir la voz del Espíritu Santo con la claridad de antes, cuando los sermones que antes te conmovían hasta las lágrimas, ahora te parecen palabras vacías, cuando la adoración que antes te transportaba a la presencia de Dios ahora se siente rutinaria y sin vida, es señal de que algo está interfiriendo con tu conexión espiritual. En Apocalipsis 2:4, Jesús reprende a la iglesia de Éfeso diciendo: «Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor». Perder el primer amor no siempre es resultado de negligencia espiritual.
A veces es consecuencia de ataques sistemáticos, diseñados para enfriar tu corazón hacia las cosas de Dios. El enemigo sabe que si logra apagar tu fuego interior, puede neutralizar tu efectividad en el reino de los cielos. Por eso es crucial que reconozcas estas señales no como fallas personales, sino como indicadores de que necesitas levantarte en guerra espiritual, recuperar tu territorio emocional y espiritual y declarar que tu corazón le pertenece completamente a Jesucristo, sin importar las fuerzas que se levanten en contra tu fe. En el reino espiritual, los enemigos más peligrosos no son aquellos que se presentan abiertamente como adversarios, sino aquellos que se disfrazan de amigos, familiares, preocupados hermanos en la fe o consejeros espirituales. Jesús mismo nos advirtió en Mateo 7:15, «Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». Estos lobos vestidos de ovejas no siempre están en los púlpitos. Muchas veces están en tu círculo íntimo, en tu lugar de trabajo, en tu familia extendida, incluso en tu congregación. Son personas que han perfeccionado el arte de la hipocresía espiritual, que saben exactamente qué palabras usar para ganarse tu confianza, qué gestos hacer para parecer genuinamente interesados en tu bienestar, qué oraciones pronunciar para sonar piadosos y santos. Pero detrás de esas sonrisas calculadas y esas palabras melosas, sus corazones hierven de envidia, celos, resentimiento y malicia. Observan tu prosperidad con ojos envidiosos, celebran tus fracasos con gozo secreto y buscan oportunidades para sembrar discordia, confusión y maldición en tu vida. Tu corazón es un altar que ellos quieren contaminar y usarán cualquier medio necesario para lograr su objetivo maligno. La envidia es un cáncer espiritual que convierte a las personas en instrumentos del diablo, aunque ellas mismas no se den cuenta de que están siendo usadas por fuerzas demoníacas. En Proverbios 14:30 leemos, «El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos». Cuando alguien permite que la envidia eche raíces en su corazón, esa persona se convierte en un canal de maldición, un transmisor de energía negativa, un agente inconsciente de destrucción espiritual. Pueden ser compañeros de trabajo que sonríen cuando te felicitan por tu ascenso, pero que secretamente oran para que fracases. Pueden ser familiares que te abrazan en las reuniones familiares, pero que murmuran contra ti cuando no estás presente. Pueden ser hermanos de la iglesia que dicen amén a tus testimonios, pero que en sus corazones desean que pierdas las bendiciones que Dios te ha dado. Estas personas operan desde las sombras, usando palabras aparentemente inocentes para sembrar dudas en tu mente, usando preguntas preocupadas para plantar semillas de inseguridad en tu corazón, usando consejos espirituales para desviarte del camino que Dios ha trazado para tu vida. El enemigo no necesita ser adorado, solo que dejes de confiar plenamente en Dios, y estos enemigos ocultos son expertos en erosionar tu fe gradualmente. Las oraciones perversas son una realidad espiritual que muchos cristianos prefieren ignorar, pero que la Biblia reconoce claramente. En el Salmo 109, 6, 7, David clama contra sus enemigos, «Pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado». Hay personas que usan el lenguaje de la oración para maldecir en lugar de bendecir, que invocan el nombre de Dios para ejecutar planes malignos, que se presentan como intercesores, pero que en realidad son hechiceros disfrazados. Pueden orar por ti en tu presencia con palabras que suenan piadosas, pero con intenciones que son completamente opuestas a lo que expresan verbalmente. Pueden profetizar sobre tu vida, pero sus profecías están diseñadas para confundirte,
desanimarte o desviarte de la voluntad perfecta de Dios para tu destino. Pueden ofrecer liberación o sanidad, pero en realidad están transfiriendo espíritus malignos a tu vida. Discernir estas realidades requiere una sensibilidad espiritual aguda y una dependencia total del Espíritu Santo para revelar las verdaderas intenciones de las personas que se acercan a ti con propuestas espirituales. Cada ambiente siembra una semilla, y cuando permites que estas personas oren por ti o profeticen sobre tu vida, estás permitiendo que siembren semillas de confusión y maldición en el jardín de tu destino. La proximidad física y emocional no garantiza pureza de intenciones. Algunas de las personas más peligrosas espiritualmente son aquellas que están más cerca de ti, familiares que conocen tus debilidades y las usan en tu contra, amigos íntimos que han tenido acceso a tus secretos y los usan para manipularte, líderes espirituales que han ganado tu confianza y la explotan para sus propios fines. En Miqueas 7:5-6, el profeta advierte: no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, guárdate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Esta profecía no solo se refiere a conflictos familiares naturales, sino también a traiciones espirituales que pueden venir de las personas más cercanas a tu corazón. Pueden ser padres que, movidos por celos o control, maldicen inconscientemente el destino de sus hijos. Pueden ser cónyuges que, en momentos de ira, pronuncian palabras de muerte sobre el matrimonio. Pueden ser hijos que, influenciados por rebeldía espiritual, se convierten en canales de maldición en el hogar. Pueden ser pastores que, corrompidos por el poder o el dinero, usan su autoridad espiritual para manipular y controlar en lugar de pastorear y bendecir. Reconocer estas realidades no es desconfianza. Es sabiduría espiritual que te protege de ser herido por aquellos que deberían ser tus protectores y bendecidores. La falsa espiritualidad es quizás la forma más sutil y peligrosa de ataque espiritual, porque viene disfrazada de piedad y santidad. En 2 Timoteo 3:5, Pablo advierte sobre personas que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estas personas han aprendido a imitar los gestos externos de la espiritualidad. Saben cuándo levantar las manos, cuándo decir aleluya, cuándo llorar durante la adoración, cuándo citar versículos bíblicos, pero sus corazones están lejos de Dios y sus verdaderas motivaciones son egoístas, manipuladoras y destructivas. Pueden ser líderes de célula que usan su posición para controlar y dominar a los miembros. Pueden ser profetas que cobran por sus profecías y adaptan sus mensajes según lo que las personas quieren escuchar. Pueden ser sanadores que atribuyen a Dios manifestaciones que en realidad provienen de fuentes demoníacas. Pueden ser maestros que tuercen las escrituras para justificar sus comportamientos pecaminosos o para ganar seguidores. El peligro de estos enemigos ocultos es que pueden engañar incluso a los elegidos, si fuera posible, como Jesús advirtió en Mateo 24:24. Por eso es crucial que desarrolles un discernimiento espiritual agudo, que pruebes todos los espíritus, como nos enseña 1 Juan 4:1, y que mantengas tu corazón como un altar consagrado exclusivamente a Jesucristo, sin permitir que ninguna influencia extraña contamine tu adoración pura y tu fe genuina. Sheila era una mujer que había encontrado su lugar en los propósitos de Dios, una hija del Altísimo que caminaba en obediencia y temor reverente hacia su Creador. En la tierra de Canaán, donde había establecido su hogar, su vida era un
testimonio viviente del favor divino y la fidelidad de Jesucristo hacia aquellos que le buscan con corazón sincero. Cada mañana, antes de que el sol pintara el horizonte con sus primeros rayos dorados, Sheira se levantaba para buscar el rostro de Dios en oración, consagrando su día, su familia, su trabajo y sus decisiones al señorío absoluto de Cristo. Su corazón era un altar donde el fuego del Espíritu Santo ardía constantemente, y su hogar era un santuario donde la presencia de Dios habitaba de manera tangible. Como está escrito en Proverbios 31:30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Sheira había encontrado su identidad no en las apariencias externas o en los logros mundanos, sino en su relación íntima y profunda con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Su fe no era religiosa ni superficial, sino una convicción arraigada que se manifestaba en cada aspecto de su existencia diaria. Cuando hablaba, sus palabras llevaban la fragancia del cielo. Cuando trabajaba, lo hacía como para el Señor. Cuando servía a su familia, lo hacía con el amor sacrificial que Cristo había depositado en su corazón. La prosperidad de Sheira no era resultado de la casualidad o de su propio esfuerzo, sino una manifestación clara de las promesas bíblicas cumpliéndose en la vida de una mujer que había hecho de Dios su refugio y fortaleza. En Deuteronomio 28:2-6, Dios promete: «Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir». Estas palabras no eran solo promesas antiguas para Sheira, sino realidades presentes que se manifestaban en su vida cotidiana. Su trabajo prosperaba porque ella honraba a Dios con las primicias de sus ganancias. Su familia vivía en armonía porque ella había establecido un altar de adoración en su hogar. Su salud era robusta porque ella cuidaba su cuerpo como templo del Espíritu Santo. Sus relaciones florecían porque ella trataba a cada persona con el amor y la gracia que había recibido de Cristo. No era una prosperidad ostentosa o materialista, sino una prosperidad integral que abarcaba todas las áreas de su existencia: espiritual, emocional, física, familiar y financiera. Cada ambiente sembraba una semilla de bendición en su vida, porque ella había consagrado cada ambiente a la gloria de Dios. La felicidad de Sheira no dependía de circunstancias externas favorables, sino de una fuente interna e inagotable: su comunión constante con Jesucristo. En el Salmo 16:11, David declara: «Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre». Sheira había descubierto esta verdad no como un concepto teológico, sino como una experiencia diaria y transformadora. Su gozo no era emocional ni superficial, sino el fruto del Espíritu Santo manifestándose en su carácter renovado. Cuando enfrentaba desafíos, no se desanimaba porque sabía que Dios estaba obrando todas las cosas para su bien. Cuando experimentaba pérdidas, no se desesperaba porque entendía que su tesoro verdadero estaba en los cielos. Cuando otros la criticaban o la malentendían, no se defendía con amargura porque había aprendido a confiar en que Dios era su vindicador. Su felicidad era contagiosa y genuina, atrayendo a muchas personas que buscaban encontrar la fuente de esa paz inexplicable que irradiaba de su vida. Era una felicidad que no necesitaba ser demostrada o defendida,
porque fluía naturalmente de un corazón que había encontrado su descanso en los brazos eternos del Padre Celestial. Tu corazón es un altar, y cuando ese altar está consagrado completamente a Dios, produce una felicidad que trasciende las circunstancias y se convierte en un testimonio poderoso del poder transformador del Evangelio. La dedicación espiritual de Sheila no era una rutina religiosa, sino una pasión ardiente que consumía su ser interior y se manifestaba en una vida de adoración continua. Como la mujer virtuosa descrita en Proverbios 31, ella se levantaba de madrugada no por obligación, sino por amor. Oraba no por tradición, sino por necesidad. Leía la Biblia no por conocimiento, sino por hambre espiritual. En Jeremías 29:13, Dios promete: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Sheila había hecho de esta promesa el fundamento de su vida espiritual, buscando a Dios no solo en los momentos de crisis o necesidad, sino en cada momento de cada día. Su casa era un lugar donde se respiraba la presencia de Dios, donde las conversaciones estaban sazonadas con sal espiritual, donde la música que se escuchaba elevaba el alma hacia el trono de la gracia, donde los libros que se leían edificaban la fe y fortalecían el carácter cristiano. Había establecido horarios específicos para la oración, la lectura bíblica, la adoración y la meditación, no como legalismo religioso, sino como disciplinas espirituales que alimentaban su relación íntima con Cristo. Su dedicación se extendía también a su servicio en la iglesia, donde participaba activamente en el ministerio de intercesión, visitaba a los enfermos, consolaba a los afligidos y discipulaba a mujeres más jóvenes en la fe. Era una dedicación integral que abarcaba tanto su vida privada como su testimonio público, tanto su crecimiento personal como su servicio a otros. El testimonio de Sheila en su comunidad era irreprochable y poderoso, convirtiéndola en una luz que brillaba en medio de una generación torcida y perversa. En Mateo 5, 14, 16, Jesús declara: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La vida de Sheila era exactamente esa luz sobre el candelero, imposible de esconder, imposible de ignorar. Sus vecinos la respetaban por su integridad. Sus compañeros de trabajo la admiraban por su ética laboral. Sus hermanos en la fe la honraban por su madurez espiritual. Incluso aquellos que no compartían su fe reconocían que había algo diferente, algo especial, algo sobrenatural en su manera de vivir. No predicaba con palabras vacías, sino con un estilo de vida que respaldaba cada palabra que pronunciaba. Su matrimonio era un ejemplo de amor sacrificial y respeto mutuo. Su crianza de los hijos reflejaba sabiduría bíblica y amor incondicional. Su manejo de las finanzas demostraba mayordomía fiel y generosidad cristiana. Su trato con las personas revelaba el carácter de Cristo formado en su interior. Era el tipo de testimonio que hace que otros se pregunten: ¿qué tiene esta mujer que yo no tengo? ¿Cuál es la fuente de esa paz, esa alegría, esa fortaleza que demuestra en medio de las dificultades? Y precisamente por eso se había convertido, sin saberlo, en un blanco para los ataques del enemigo. Porque una vida tan consagrada y tan fructífera representa una amenaza directa para los planes de las tinieblas. Nahara llegó a la vida de Sheila disfrazada de amistad restaurada,
con sonrisas calculadas y palabras melosas que ocultaban un corazón corrompido por la envidia y consumido por la amargura. Era una mujer que había compartido momentos significativos con Sheila en el pasado, lo que le daba acceso privilegiado a la confianza y la hospitalidad de su antigua amiga. Pero los años habían transformado a Nahara en un instrumento de las tinieblas, aunque ella misma no comprendiera completamente la magnitud de la maldad que había permitido que echara raíces en su alma. En Proverbios 27:14 leemos: Al que bendice a su amigo en alta voz, levantándose de mañana, por maldición se le contará. Nahara había perfeccionado el arte de bendecir con los labios mientras maldecía con el corazón, de abrazar con los brazos mientras apuñalaba con los pensamientos. Su visita no era casual ni espontánea, sino estratégicamente planeada por fuerzas espirituales que buscaban una oportunidad para atacar la vida próspera y bendecida de Sheila. El enemigo no necesita ser adorado, solo que dejes de adorar a Dios con la misma pureza y pasión de antes, y Nahara se había convertido en el vehículo perfecto para ejecutar este plan siniestro. Cada ambiente siembra una semilla, y la presencia de Nahara en el hogar de Sheila estaba destinada a sembrar semillas de confusión, enfermedad, escasez y discordia en un terreno que hasta ese momento había sido fértil solo para las bendiciones del cielo. La envidia que consumía el corazón de Nahara no era un sentimiento superficial o temporal, sino una raíz de amargura que había crecido durante años, alimentándose de comparaciones tóxicas y resentimientos no resueltos. En Santiago 3, 14 y 16, el apóstol advierte: Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Nahara había observado desde la distancia cómo la vida de Sheila florecía en todas las áreas, mientras la suya propia se marchitaba en mediocridad y frustración. Veía la prosperidad de Sheila y se preguntaba por qué ella no tenía las mismas bendiciones. Observaba la felicidad matrimonial de Sheila y se amargaba recordando sus propias relaciones fallidas. Contemplaba la paz que irradiaba del rostro de Sheila y se irritaba por su propia ansiedad constante. Escuchaba los testimonios de provisión divina en la vida de Sheila y se resentía por sus propias luchas financieras. Pero en lugar de buscar a Dios para encontrar las respuestas a sus propias necesidades, Nahara había elegido el camino de la envidia, permitiendo que ese veneno espiritual la transformara en una enemiga de las bendiciones que Dios había derramado sobre su antigua amiga. Tu corazón es un altar, y cuando ese altar se contamina con envidia, se convierte en un lugar donde se ofrecen sacrificios a los demonios en lugar de adoración al Dios verdadero. El involucramiento de Nahara con prácticas de hechicería no había comenzado de manera dramática, sino a través de pequeñas concesiones que gradualmente la habían llevado a territorios espirituales peligrosos. Primero, había sido la consulta inocente a una lectora de cartas que le prometía revelar su futuro amoroso. Luego, había experimentado con rituales de limpieza energética que supuestamente la ayudarían a atraer prosperidad. Después, había participado en círculos de meditación, que en realidad eran sesiones de invocación a espíritus guías. Finalmente, había buscado la ayuda de una curandera que le había enseñado cómo canalizar su resentimiento hacia personas específicas a través de rituales de maldición disfrazados de justicia cósmica. En Deuteronomio 18:10-12, Dios declara claramente:
no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Nahara había cruzado líneas espirituales que la habían colocado bajo la influencia directa de poderes demoníacos, convirtiéndola en un canal de maldición en lugar de bendición. Su conocimiento de hechicería le había dado herramientas para canalizar su envidia hacia Sheira de maneras que iban más allá de simples deseos maliciosos, transformándola en una amenaza espiritual real y peligrosa para la vida de su antigua amiga. La estrategia de Nahara para acercarse a Sheira fue cuidadosamente calculada, aprovechando la naturaleza hospitalaria y confiada de una mujer que vivía con el corazón abierto hacia otros. Nahara sabía exactamente qué palabras usar para despertar la nostalgia, qué recuerdos evocar para ablandar las defensas naturales, qué gestos hacer para parecer genuinamente arrepentida por los años de distanciamiento. Llegó con regalos aparentemente inocentes, pero espiritualmente contaminados, objetos que había consagrado a través de rituales de hechicería para servir como puntos de contacto para sus maldiciones. Trajo alimentos preparados con ingredientes que había bendecido con invocaciones a espíritus malignos. Ofreció oraciones que sonaban cristianas, pero que en realidad eran encantamientos disfrazados. En 2 Corintios 11, 14, 15, Pablo advierte: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Nahara había perfeccionado este disfraz, presentándose como una hermana en la fe que había regresado para restaurar una amistad preciosa, cuando en realidad era una emisaria de las tinieblas enviada para contaminar y destruir. Su conversación estaba llena de referencias espirituales que sonaban ortodoxas, pero que llevaban cargas de confusión y duda. Sus abrazos parecían afectuosos, pero transferían opresión espiritual. Sus sonrisas parecían genuinas, pero ocultaban intenciones malévolas que buscarían manifestarse en los días siguientes a su visita. La duración y la intensidad de la visita de Nahara fueron estratégicamente diseñadas para maximizar el impacto de su presencia contaminante en el hogar de Sheira. No fue una visita breve y superficial, sino una estadía prolongada que le permitió acceso a diferentes áreas de la casa, a conversaciones íntimas sobre la vida familiar, a momentos de oración compartida donde pudo sembrar confusión espiritual y a oportunidades para dejar objetos malditos en lugares estratégicos. Durante su estadía, Nahara observó cuidadosamente las rutinas de la familia, identificando los horarios de oración, los lugares de adoración personal, los objetos de valor sentimental que podrían ser utilizados como puntos de contacto para sus hechizos. Tomó nota mental de las bendiciones específicas que Dios había derramado sobre la vida de Sheira, para poder dirigir sus maldiciones hacia esas áreas particulares de prosperidad y felicidad. En Efesios 4:27, Pablo advierte: «Ven y deis lugar al diablo». La hospitalidad generosa de Sheira, aunque motivada por amor cristiano genuino, inadvertidamente había dado lugar al diablo a través de la presencia prolongada de Nahara en su hogar. Cada momento que Nahara pasó en esa casa consagrada fue una oportunidad para contaminar la atmósfera espiritual, para sembrar semillas de destrucción, para establecer fortalezas demoníacas que comenzarían a manifestarse tan pronto como ella se marchara. La visita, que había comenzado con abrazos y lágrimas de alegría, terminaría siendo el punto de inflexión que marcaría el inicio de la temporada más difícil en la vida de Sheira.
una temporada que la llevaría a descubrir realidades espirituales que nunca había imaginado y a desarrollar músculos de guerra espiritual que no sabía que necesitaría. Los primeros síntomas del ataque espiritual contra Sheila se manifestaron de manera tan sutil que inicialmente los atribuyó a causas naturales, sin sospechar que fuerzas demoníacas habían comenzado a operar sistemáticamente contra su bienestar físico, emocional y espiritual. El cansancio extremo fue la primera señal, pero no era un cansancio normal que se alivia con descanso, sino una fatiga sobrenatural que parecía drenar su energía vital desde las profundidades de su ser. En Isaías 40, 29, 31 leemos: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero Sheila, a pesar de su fe inquebrantable y su dependencia constante en Dios, se encontraba experimentando exactamente lo opuesto. Un agotamiento que no respondía a la oración, al descanso o a los remedios naturales. Era como si algo invisible estuviera succionando su vitalidad, robando su energía, minando su fortaleza física de maneras que desafiaban toda explicación médica o natural. Tu corazón es un altar, y cuando fuerzas espirituales atacan ese altar, las manifestaciones se extienden a todo tu ser, porque el espíritu, el alma y el cuerpo están interconectados de maneras que la medicina moderna apenas comienza a comprender. La caída del cabello se intensificó de manera alarmante, convirtiéndose en un símbolo visible de la guerra espiritual que se libraba en dimensiones invisibles. No era una pérdida gradual y natural, sino una caída masiva que dejaba mechones enteros en la almohada cada mañana, en el cepillo cada vez que se peinaba, en la ducha cada vez que se lavaba. En Job 1:20, cuando el patriarca recibió noticias devastadoras, se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. El cabello, en muchas culturas bíblicas, representa gloria, fortaleza y vitalidad. Cuando Sansón perdió su cabello, perdió también su fuerza sobrenatural. La pérdida masiva del cabello de Sheila no era solo un síntoma físico, sino una manifestación simbólica de cómo las fuerzas espirituales estaban atacando su gloria, su fortaleza, su vitalidad como mujer de Dios. Cada mechón que caía era como una pequeña victoria para las tinieblas, una evidencia visible de que algo estaba robando su esplendor natural y su radiancia espiritual. Era un ataque dirigido no solo contra su apariencia física, sino contra su autoestima, su confianza, su sentido de identidad como hija del Rey de Reyes. El enemigo sabía que al atacar su apariencia física podría generar inseguridades que eventualmente afectarían su relación con su esposo, su confianza en el ministerio y su percepción de sí misma como una mujer bendecida y favorecida por Dios. Los problemas en el trabajo surgieron de manera repentina e inexplicable, como si una maldición hubiera caído sobre su capacidad de prosperar profesionalmente. Proyectos que había manejado exitosamente durante años comenzaron a fallar sin razones aparentes. Clientes que habían confiado en ella durante mucho tiempo empezaron a cancelar contratos y a buscar otros proveedores. Colegas que la habían respetado y valorado comenzaron a tratarla con frialdad y desconfianza. Oportunidades de ascenso que parecían seguras se desvanecieron misteriosamente. En Deuteronomio 28, 15, 17, Dios advierte sobre las consecuencias de la desobediencia, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy,
que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, y maldito en el campo. Maldita será tu canasta y tu arteza. Aunque Sheira no había desobedecido a Dios, estaba experimentando síntomas similares a estas maldiciones porque fuerzas espirituales habían sido dirigidas contra su prosperidad laboral. Cada ambiente siembra una semilla, y la presencia de Nahara en su hogar había sembrado semillas de fracaso profesional que ahora estaban germinando en forma de obstáculos inexplicables, malentendidos costosos y pérdidas financieras que amenazaban la estabilidad económica que había disfrutado durante años. Era como si una nube de confusión hubiera descendido sobre su capacidad de tomar decisiones acertadas en el ámbito laboral. La contaminación de los alimentos se convirtió en un fenómeno sobrenatural que desafiaba todas las leyes naturales de conservación y almacenamiento. Frutas frescas se pudrían en cuestión de horas después de ser compradas. Verduras se marchitaban y se llenaban de gusanos a pesar de estar almacenadas correctamente. La leche se cortaba antes de su fecha de vencimiento. El pan se llenaba de moho en condiciones que normalmente lo habrían mantenido fresco durante días. La carne desarrollaba olores desagradables incluso cuando estaba recién comprada y refrigerada adecuadamente. En Ageo 1:6, el profeta describe una situación similar. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco. Roto. Era como si hubiera agujeros invisibles en la despensa de Sheira, como si fuerzas espirituales estuvieran contaminando activamente todo lo que entraba en su hogar. Esto no solo representaba una pérdida económica constante, sino también una fuente de estrés y confusión que afectaba la armonía familiar. Las comidas, que antes habían sido momentos de comunión y gratitud, se convirtieron en fuentes de ansiedad y frustración. El acto simple de preparar alimentos se volvió una batalla constante contra la descomposición prematura, como si las mismas fuerzas que estaban atacando su vida espiritual también estuvieran atacando su sustento físico y familiar. Las enfermedades que comenzaron a afectar a su familia no seguían patrones médicos normales, sino que parecían ser manifestaciones de opresión espiritual que se extendía desde Sheira hacia sus seres queridos. Sus hijos, que habían gozado de salud robusta, comenzaron a experimentar fiebres inexplicables que aparecían y desaparecían sin seguir el curso normal de ninguna enfermedad conocida. Su esposo desarrolló dolores de cabeza severos que no respondían a ningún tratamiento médico. Ella misma comenzó a sufrir de insomnio crónico, no por preocupaciones naturales, sino por una agitación espiritual que la mantenía despierta durante las horas de la madrugada. En 3 Juan 1:2, el apóstol declara: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero la familia de Sheira estaba experimentando exactamente lo opuesto, un deterioro de la salud física que parecía estar directamente relacionado con ataques contra la prosperidad de su alma. Era como si las enfermedades fueran síntomas externos de una guerra espiritual interna, manifestaciones físicas de opresiones demoníacas que habían encontrado puntos de entrada a través de la visita contaminante de Nahara. Cada síntoma era una evidencia de que el enemigo no se conforma con atacar solo a un individuo, sino que busca extender su influencia destructiva a toda la familia, sabiendo que al afectar a los seres queridos puede multiplicar el dolor y la desesperación de su objetivo principal.
La salud, que antes había sido una bendición que daban por sentada, se convirtió en un campo de batalla donde cada día traía nuevos desafíos médicos que no tenían explicaciones naturales satisfactorias. La revelación de la verdadera naturaleza de los ataques que sufría Sheila llegó a través de un sueño profético que el Espíritu Santo le concedió en una de esas noches de insomnio que se habían vuelto tan frecuentes en su vida. En el sueño, vio claramente a Nahara realizando rituales de hechicería, manipulando objetos personales que había sustraído durante su visita, pronunciando encantamientos malignos mientras sostenía una fotografía de la familia de Sheila. El sueño fue tan vívido y detallado que al despertar, Sheila supo inmediatamente que no había sido producto de su imaginación, sino una revelación divina sobre la fuente de sus tribulaciones. En Joel 2:28, Dios promete: "Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones". Este sueño no era una coincidencia, sino una intervención sobrenatural de Dios para abrir los ojos espirituales de Sheila y revelarle la verdadera naturaleza de la guerra que se estaba librando contra su vida y su familia. Tu corazón es un altar, y cuando ese altar está consagrado a Dios, Él se compromete a revelarte las estrategias del enemigo para que puedas responder con sabiduría y autoridad espiritual. La revelación llegó en el momento exacto cuando Sheila más la necesitaba. Cuando la confusión y la desesperación amenazaban con abrumar su fe y su capacidad de discernir espiritualmente lo que estaba sucediendo en su vida. La confirmación de la revelación llegó a través de múltiples fuentes que convergieron de manera sobrenatural para validar lo que Dios había mostrado a Sheila en el sueño. Una hermana en la fe, movida por el Espíritu Santo, se acercó a ella después del servicio dominical y le dijo: «Hermana, he estado orando por ti, y el Señor me ha mostrado que alguien cercano a ti está usando prácticas de hechicería contra tu familia. Debes buscar al Señor en ayuno y oración para que Él te revele quién es y cómo proceder». Otra confirmación llegó a través de su pastor, quien, sin conocer los detalles de su situación, predicó un sermón sobre la realidad de la guerra espiritual y la necesidad de discernir entre ataques naturales y sobrenaturales. Durante el sermón, mencionó específicamente que cuando una familia cristiana experimenta múltiples crisis simultáneas sin explicación natural, es probable que esté bajo ataque espiritual dirigido. En Amós 3:7 leemos: «Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas». Dios estaba usando múltiples canales para confirmar la revelación inicial, asegurándose de que Sheila no tuviera dudas sobre la naturaleza espiritual de sus problemas. La tercera confirmación llegó cuando una intercesora experimentada en guerra espiritual la contactó espontáneamente, diciéndole que había estado orando por ella sin saber por qué, y que durante la oración había visto visiones de serpientes espirituales atacando su hogar, y había sentido la urgencia de advertirle sobre traiciones de personas cercanas. El proceso de identificación específica de Nahara como la fuente de los ataques requirió una combinación de discernimiento espiritual y sabiduría práctica que Dios concedió a Sheila a medida que buscaba su rostro con mayor intensidad. Durante un tiempo prolongado de oración y ayuno, Sheila comenzó a repasar mentalmente todos los eventos que habían precedido al inicio de sus problemas, pidiendo al Espíritu Santo que iluminara su entendimiento y le mostrara las conexiones que había pasado por alto. Gradualmente, comenzó a recordar detalles inquietantes sobre la visita de Nahara.
cómo había insistido en conocer cada rincón de la casa, cómo había hecho preguntas específicas sobre las rutinas familiares, cómo había tocado objetos personales de manera aparentemente casual, pero persistente, cómo había ofrecido oraciones que sonaban extrañas y habían dejado una sensación de inquietud en lugar de paz. En 1 Corintios 2, 10, 11, Pablo explica: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo comenzó a revelarle no solo los hechos externos, sino también las motivaciones internas que habían impulsado las acciones de Nahara, mostrándole cómo la envidia y el resentimiento habían abierto puertas para que fuerzas demoníacas operaran a través de su antigua amiga. La investigación discreta que Sheila realizó sobre las actividades recientes de Nahara reveló un patrón inquietante de involucramiento con prácticas ocultas que confirmó sus sospechas espirituales. A través de conocidos mutuos, se enteró de que Nahara había estado frecuentando lugares conocidos por ofrecer servicios de limpieza espiritual y trabajos de amarres. Otros le contaron que Nahara había estado haciendo preguntas específicas sobre la vida de Sheila, mostrando un interés obsesivo en conocer detalles sobre su prosperidad, su matrimonio, su salud y sus rutinas diarias. Una persona particularmente cercana a Nahara le reveló confidencialmente que había escuchado conversaciones telefónicas donde Nahara expresaba amargura y envidia hacia Sheila, llegando incluso a decir que no era justo que Sheila tuviera tantas bendiciones mientras ella luchaba con problemas constantes. En Proverbios 27:4, Salomón advierte: cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? La envidia de Nahara había escalado más allá de simples sentimientos negativos, convirtiéndose en acciones concretas dirigidas a dañar la vida de Sheila. Cada ambiente siembra una semilla, y Nahara había estado sembrando activamente semillas de destrucción no solo a través de rituales ocultos, sino también a través de palabras de maldición pronunciadas en conversaciones privadas, chismes maliciosos, diseñados para dañar la reputación de Sheila, y oraciones perversas, disfrazadas de preocupación espiritual. La confrontación con la realidad de que una persona tan cercana había estado operando como instrumento de las tinieblas representó una de las pruebas más difíciles en la vida espiritual de Sheila, desafiando su capacidad de perdonar y su comprensión de la naturaleza humana. En Jeremías 17:9, el profeta declara: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Sheila tuvo que enfrentar la dolorosa realidad de que había confiado en alguien cuyo corazón había sido corrompido por fuerzas espirituales malignas, alguien que había usado su amistad y su hospitalidad como oportunidades para sembrar destrucción en su vida. Esta revelación la llevó a una crisis de fe temporal, donde cuestionó su capacidad de discernir espiritualmente, su sabiduría para elegir amistades y su comprensión de cómo opera el mal en el mundo. Pero también la llevó a una dependencia más profunda en Dios, reconociendo que solo el Espíritu Santo puede revelar las verdaderas intenciones del corazón humano y protegerla de engaños futuros. La revelación no la llenó de amargura hacia Nahara, sino de compasión por una mujer que había permitido que las tinieblas la usaran como instrumento de destrucción, y de determinación para entrar en guerra espiritual no solo por su propia liberación,
sino también por la liberación de Nahara de las fuerzas demoníacas que la habían esclavizado. Era el momento de pasar de ser víctima de ataques espirituales a convertirse en guerrera espiritual, que lucha no solo por su propia familia, sino por todas las personas que están siendo usadas como instrumentos inconscientes del enemigo. Laberinto. Decisión de Sheira de entrar en guerra espiritual no fue impulsiva ni emocional, sino el resultado de una revelación clara de que había llegado el momento de levantarse en autoridad espiritual y reclamar el territorio que el enemigo había invadido ilegalmente en su vida. En Efesios 6, 10, 11, el apóstol Pablo declara: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sheira comprendió que no estaba luchando contra Nahara como persona, sino contra las fuerzas espirituales que habían usado a Nahara como instrumento de ataque. Su guerra no era carnal, sino espiritual, dirigida no hacia la destrucción de su enemiga humana, sino hacia la liberación de ambas de las influencias demoníacas que habían creado esta situación. Tu corazón es un altar, y cuando ese altar se consagra completamente para la guerra espiritual, se convierte en una fortaleza desde la cual se pueden lanzar ataques devastadores contra las obras de las tinieblas. La guerra que Sheira estaba a punto de declarar no era defensiva, sino ofensiva, diseñada no solo para detener los ataques que estaba recibiendo, sino para destruir completamente las fuerzas espirituales que los habían originado y establecer una protección permanente sobre su familia y su destino. El horario de las 3 de la madrugada se convirtió en el momento sagrado donde Sheira establecía su cita diaria con el campo de batalla espiritual, reconociendo que esta hora particular tiene una significancia especial en las dimensiones sobrenaturales. En Marcos 1:35 leemos que, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Jesús mismo estableció el patrón de buscar a Dios en las horas más tempranas del día, cuando la atmósfera espiritual está menos contaminada por las actividades humanas y cuando el acceso al trono de la gracia es más directo e intenso. Sheira había descubierto que las 3 de la madrugada representaban el momento de mayor actividad demoníaca, cuando las fuerzas de las tinieblas intensifican sus operaciones, pero también el momento de mayor poder para aquellos que se levantan en oración guerrera. Durante 14 días consecutivos, sin fallar ni una sola madrugada, Sheira se levantaba de su cama, se dirigía a su lugar secreto de oración y comenzaba una batalla espiritual que sacudía los cimientos del infierno. No eran oraciones suaves ni contemplativas, sino declaraciones de guerra pronunciadas con autoridad apostólica, reprensiones directas a las fuerzas demoníacas y decretos proféticos que establecían el señorío de Jesucristo sobre cada área de su vida que había sido atacada. Cada ambiente siembra una semilla, y esas madrugadas de guerra espiritual estaban sembrando semillas de victoria, liberación y restauración que pronto comenzarían a manifestarse en el mundo natural. La lectura de los salmos durante estas sesiones de guerra espiritual no era un ejercicio religioso, sino el uso estratégico de armas espirituales que han demostrado su efectividad a lo largo de milenios de historia bíblica. En particular, Sheira se enfocaba en los Salmos 35, 109 y 140, que contienen oraciones específicas contra enemigos espirituales y declaraciones de protección divina contra ataques sobrenaturales. En el Salmo 35, 1-3, David clama: Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten, echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores, di a mi alma,
Yo soy tu salvación. Estas no eran simplemente palabras antiguas, sino decretos proféticos que Sheira pronunciaba con fe, sabiendo que Dios había prometido pelear las batallas de aquellos que confían en Él. Cada versículo que leía en voz alta se convertía en una flecha espiritual dirigida contra las fortalezas demoníacas que habían sido establecidas contra su vida. Cada declaración sálmica era una bomba espiritual que destruía altares de hechicería, rompía cadenas de maldición y establecía cercos de protección angelical alrededor de su familia. El poder de la palabra de Dios pronunciada con fe y autoridad espiritual comenzó a crear grietas en las estructuras demoníacas que Nahara había establecido, debilitando progresivamente la efectividad de sus rituales de hechicería y preparando el camino para la victoria completa que estaba por manifestarse. Las reprensiones directas a las fuerzas de las tinieblas que Sheira pronunciaba durante sus sesiones de guerra espiritual estaban fundamentadas en la autoridad que Jesucristo había delegado a todos los creyentes que operan en fe genuina. Lucas 10:19, Jesús declara: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Sheira había comprendido que esta potestad no era solo para los apóstoles del primer siglo, sino para todos los hijos de Dios que se atreven a ejercer la autoridad espiritual que Cristo les ha conferido. Sus reprensiones no eran gritos histéricos ni manifestaciones emocionales, sino declaraciones calmadas, pero firmes, pronunciadas desde una posición de autoridad espiritual establecida. En el nombre de Jesucristo, reprendo todo espíritu de hechicería que ha sido enviado contra mi familia, declaraba con voz firme, pero controlada. Ordeno a toda maldición pronunciada contra mi hogar que regrese al lugar de donde vino, multiplicada 7 veces contra aquellos que la enviaron. Declaro que mi casa y mi familia están bajo la sangre de Jesucristo, y ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Cada reprensión era específica, dirigida y fundamentada en promesas bíblicas que Sheira había memorizado y que ahora usaba como munición espiritual. El enemigo no necesita ser adorado, solo que dejes de ejercer la autoridad que Dios te ha dado. Y Sheira había decidido ejercer esa autoridad con una intensidad y consistencia que estaba causando pánico en las filas demoníacas que habían sido asignadas para destruir su vida. La perseverancia de 14 días consecutivos de guerra espiritual no fue arbitraria, sino el resultado de una revelación específica que Sheira había recibido sobre los ciclos espirituales y la necesidad de mantener presión constante sobre las fuerzas demoníacas hasta lograr una victoria completa. En Daniel 10, 12, 13 leemos sobre la guerra espiritual que se libró durante 21 días antes de que el ángel pudiera entregar el mensaje divino a Daniel, demostrando que algunas victorias espirituales requieren perseverancia prolongada y guerra sostenida. Sheira había entendido que no podía declarar guerra por unos pocos días y luego regresar a la pasividad, sino que necesitaba mantener una ofensiva espiritual constante hasta que las fortalezas demoníacas fueran completamente destruidas. Cada madrugada, a pesar del cansancio físico, a pesar de la tentación de quedarse en la cama, a pesar de los ataques intensificados que el enemigo lanzaba para desanimarla, Sheira se levantaba con determinación renovada, sabiendo que cada día de guerra la acercaba más a la victoria total. Durante estos 14 días, no solo oraba por su propia liberación, sino también por la liberación de Nahara de las fuerzas demoníacas que la habían esclavizado, reconociendo que la verdadera victoria incluiría la restauración de su antigua amiga a una relación correcta con Dios. Tu corazón es un altar,
Y cuando ese altar arde con fuego de guerra espiritual durante periodos prolongados, genera un calor espiritual que derrite las cadenas demoníacas y libera no solo al guerrero, sino también a aquellos que han sido usados como instrumentos de ataque. La perseverancia de Sheira estaba creando ondas espirituales que se extendían mucho más allá de su propia situación, afectando territorios espirituales que habían estado bajo dominio demoníaco durante años. La unción de las puertas del hogar con aceite consagrado representó un acto profético de reclamación territorial que estableció una línea de demarcación espiritual entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz en la vida de Sheira. En Éxodo 12:7, durante la primera Pascua, Dios instruyó a los israelitas, y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Este acto no era meramente simbólico, sino una declaración profética de protección divina que establecía una barrera sobrenatural contra las fuerzas destructivas. Sheira comprendió que el aceite ungido funcionaba de manera similar a la sangre del Cordero Pascual, creando una marca espiritual que los ángeles de Dios reconocían como señal de protección y que las fuerzas demoníacas no podían cruzar sin consecuencias devastadoras. Con cada gota de aceite que aplicaba en los marcos de las puertas, Sheira declaraba: «Esta casa pertenece a Jesucristo y ninguna fuerza del infierno puede entrar aquí sin su permiso. Tu corazón es un altar y cuando consagras tu hogar, como extensión de ese altar, cada habitación se convierte en territorio sagrado, donde la presencia de Dios habita de manera tangible». El acto de ungir las puertas no era superstición religiosa, sino obediencia a principios espirituales establecidos por Dios mismo, principios que han demostrado su efectividad a lo largo de toda la historia bíblica. La preparación del aceite para la unción requirió un proceso de consagración que Sheira realizó con la misma seriedad y reverencia que los sacerdotes del Antiguo Testamento usaban para preparar los elementos sagrados del tabernáculo. En Éxodo 30:25, Dios instruye sobre la preparación del aceite santo, y harás de ello el aceite de la santa unción. Superior ungüento según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Aunque Sheira no tenía acceso a los ingredientes específicos mencionados en el Antiguo Testamento, siguió el principio espiritual de consagrar completamente el aceite que usaría, separándolo para uso exclusivamente sagrado. Durante 3 días mantuvo el aceite en su lugar de oración, orando sobre él, declarando versículos bíblicos sobre él y pidiendo al Espíritu Santo que lo impregnara con poder sobrenatural para cumplir su propósito de protección y consagración. No era aceite común, sino aceite transformado por la fe y la oración en un instrumento de guerra espiritual. Cada ambiente siembra una semilla, y el aceite consagrado que Sheira estaba preparando llevaría semillas de santidad, protección y presencia divina a cada lugar donde fuera aplicado. La preparación misma del aceite se convirtió en un acto de adoración que elevaba la fe de Sheira y la preparaba espiritualmente para el acto profético que estaba a punto de realizar. El proceso de unción de cada puerta se realizó con una combinación de autoridad espiritual y ternura devocional que reflejaba tanto la seriedad de la guerra espiritual como el amor profundo que Sheira sentía por su familia. Comenzando por la puerta principal de entrada, Sheira aplicó aceite en forma de cruz en el dintel y los postes, mientras declaraba: «Declaro que Jesucristo es el Señor de esta casa y que su sangre preciosa protege a todos los que habitan aquí».
Continuó con cada puerta interior, ungiendo las habitaciones de sus hijos, mientras oraba específicamente por su protección, su crecimiento espiritual y su destino en los planes de Dios. En la puerta de su dormitorio matrimonial, declaró: la restauración de la intimidad y la armonía que habían sido atacadas por las fuerzas espirituales. En la puerta de la cocina declaró bendición sobre el alimento y provisión abundante para su familia. En 1 Reyes 19:16, Dios instruye a Elías a ungir a Eliseo como profeta, demostrando que la unción con aceite es un acto que establece autoridad espiritual y protección divina. Cada puerta ungida se convertía en un portal de bendición, en lugar de un punto de entrada para fuerzas malignas. El acto físico de aplicar el aceite era acompañado por declaraciones proféticas específicas para cada área de la casa, creando una atmósfera espiritual completamente transformada, donde la presencia de Dios podía habitar sin obstáculos. La declaración de protección divina que acompañaba cada acto de unción no consistía en fórmulas mágicas o repeticiones vacías, sino en decretos proféticos, fundamentados en promesas bíblicas específicas que Sheira había estudiado y memorizado durante su preparación para la guerra espiritual. En el Salmo 91, 1-2, David declara: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Estas palabras no eran solo versículos para memorizar, sino realidades espirituales que Sheira estaba estableciendo sobre su hogar a través de la unción profética. Declaro que esta casa habita al abrigo del Altísimo, proclamaba mientras ungía cada puerta. Declaro que mi familia mora bajo la sombra del Omnipotente, donde ninguna plaga puede acercarse a nuestras moradas. En el Salmo 121:8 leemos: Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Sheira aplicaba esta promesa específicamente a cada puerta ungida, declarando que Dios guardaría cada entrada y salida de su familia, protegiendo sus idas y venidas de todo mal. El enemigo no necesita ser adorado, solo que dejes de declarar la palabra de Dios sobre tu territorio. Y Sheira había decidido saturar su hogar con declaraciones bíblicas que establecían el señorío absoluto de Cristo sobre cada centímetro de su propiedad. Estas declaraciones no eran solo palabras, sino decretos legales en el reino espiritual, que establecían jurisdicción divina y revocaban cualquier autoridad que las fuerzas demoníacas hubieran reclamado ilegalmente. La extensión de la unción, más allá de las puertas hacia otros elementos estratégicos del hogar, demostró la comprensión profunda que Sheira había desarrollado sobre la naturaleza territorial de la guerra espiritual y la necesidad de consagrar completamente cada aspecto de su ambiente doméstico. Ungió las ventanas, declarando que solo la luz de Dios podía entrar a través de ellas y que ninguna influencia maligna podía infiltrarse por esas aberturas. Ungió los espejos, rompiendo cualquier conexión espiritual que pudiera haber sido establecida a través de rituales de hechicería que utilizan reflejos para crear vínculos sobrenaturales. Ungió los lugares donde había estado sentada Nahara durante su visita, limpiando espiritualmente esos espacios de cualquier contaminación que hubiera sido dejada. En Levítico 14:16 vemos el proceso detallado de purificación que incluía la aplicación de aceite en lugares específicos, demostrando que Dios mismo había establecido protocolos para la limpieza espiritual a través de la unción. Sheira ungió también los objetos que Nahara había tocado o regalado, declarando que cualquier maldición asociada con esos elementos quedaba rota y que solo bendición podía fluir a través de ellos.
La unción se extendió incluso a los vehículos familiares, estableciendo protección divina sobre los viajes y desplazamientos de la familia. Tu corazón es un altar, y cuando ese altar se extiende a través de actos proféticos de consagración, todo el territorio asociado con tu vida se convierte en suelo sagrado donde las fuerzas del cielo operan con libertad total y donde las fuerzas de las tinieblas encuentran resistencia sobrenatural que las obliga a retroceder y buscar territorios menos protegidos para ejecutar sus planes malignos. La restauración del sueño reparador fue la primera manifestación tangible de que la guerra espiritual de Sheira estaba produciendo resultados concretos en el mundo natural, demostrando que las victorias en el reino espiritual inevitablemente se traducen en bendiciones prácticas en la vida cotidiana. En el Salmo 127:2 leemos: Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Durante las semanas de ataque espiritual, Sheira había experimentado un insomnio sobrenatural que no respondía a remedios naturales ni a técnicas de relajación, porque su origen no era físico, sino espiritual. Pero después de 14 días consecutivos de guerra espiritual intensa, comenzó a experimentar un sueño profundo y reparador que no solo restauraba su energía física, sino que también traía sueños proféticos y visiones que confirmaban su victoria sobre las fuerzas que la habían atacado. Tu corazón es un altar, y cuando ese altar es purificado a través de la guerra espiritual, todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, experimenta restauración sobrenatural que va más allá de la sanidad natural. El sueño que regresó a la vida de Sheira no era solo descanso físico, sino una manifestación de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Una señal de que las fuerzas de ansiedad y agitación habían sido derrotadas y expulsadas de su territorio emocional y espiritual. Cada noche de sueño reparador se convertía en una confirmación adicional de que Dios estaba restaurando todo lo que el enemigo había robado. La normalización de los alimentos en su hogar representó una victoria específica contra las maldiciones de escasez y contaminación que habían sido dirigidas contra la provisión familiar, demostrando que Dios es capaz de revertir completamente las obras de hechicería cuando sus hijos se levantan en guerra espiritual efectiva. En Malaquías 3:11 Dios promete: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Durante el período de ataque, las fuerzas demoníacas habían operado como devoradoras, que contaminaban y destruían los alimentos tan pronto como entraban al hogar de Sheira. Pero después de la guerra espiritual y la consagración del hogar con aceite ungido, los alimentos comenzaron a mantenerse frescos por períodos normales e incluso extraordinarios. Las frutas que antes se pudrían en horas, ahora permanecían frescas durante días. La leche que antes se cortaba prematuramente, ahora duraba más allá de su fecha de vencimiento. El pan que antes se llenaba de moho, ahora se mantenía suave y comestible durante períodos prolongados. Cada ambiente siembra una semilla, y la consagración del hogar había sembrado semillas de bendición y preservación que ahora se manifestaban en la restauración completa de la provisión alimentaria. Esta restauración no era solo práctica, sino también simbólica, representando que las maldiciones de hambre espiritual y escasez material habían sido completamente rotas y reemplazadas por abundancia divina en todas las áreas de la vida familiar.
La recuperación de la salud familiar se manifestó de manera gradual pero consistente, siguiendo el patrón bíblico de restauración que honra tanto la soberanía de Dios como la fe perseverante de sus hijos. En Jeremías 30:17, Dios declara: «Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová». Los hijos de Sheira, que habían estado experimentando fiebres inexplicables y malestares constantes, comenzaron a mostrar signos de vitalidad renovada y salud robusta. Su esposo, que había sufrido dolores de cabeza severos que no respondían a tratamiento médico, experimentó alivio completo y permanente. Sheira misma notó que su energía física regresaba gradualmente, que su cabello dejaba de caerse de manera anormal y que su apariencia general reflejaba nuevamente la radiancia que había caracterizado su vida antes del ataque. La restauración de la salud no fue instantánea como un milagro dramático, sino progresiva como una sanidad que respeta los procesos naturales del cuerpo mientras los acelera y los perfecciona a través de intervención sobrenatural. En 3 Juan 1:2, el apóstol ora: «Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma». La salud de la familia de Sheira se restauró en proporción directa a la prosperidad de su alma, que había sido fortalecida y purificada a través de la guerra espiritual. Cada síntoma que desaparecía era una confirmación de que las fuerzas demoníacas que habían estado atacando sus cuerpos físicos habían sido derrotadas y expulsadas, dejando espacio para que la vida y la salud de Dios fluyeran libremente a través de sus sistemas corporales. La normalización del trabajo y las finanzas demostró que las maldiciones económicas pueden ser completamente revertidas cuando los hijos de Dios ejercen su autoridad espiritual con fe genuina y perseverancia bíblica. En Deuteronomio 8:18, Dios recuerda: «Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas». Los proyectos laborales que habían comenzado a fallar sin explicación natural empezaron a recuperarse y a prosperar nuevamente. Los clientes que habían cancelado contratos regresaron con disculpas y ofertas mejoradas. Las oportunidades de crecimiento profesional que habían desaparecido misteriosamente reaparecieron con condiciones aún más favorables que las originales. La capacidad de Sheira para tomar decisiones acertadas en el ámbito laboral se restauró completamente, como si una nube de confusión hubiera sido removida de su mente empresarial. El enemigo no necesita ser adorado, solo que dejes de confiar en la provisión de Dios y comiences a operar desde ansiedad y escasez. Pero Sheira había recuperado su confianza en que Dios era su proveedor supremo y que ninguna fuerza demoníaca podía interferir permanentemente con los planes de prosperidad que él tenía para su vida. Las finanzas familiares no solo se estabilizaron, sino que comenzaron a experimentar un crecimiento que superaba los niveles anteriores al ataque, demostrando que Dios puede hacer que todas las cosas obren para bien de aquellos que le aman y que son llamados conforme a su propósito. Cada contrato restaurado, cada oportunidad recuperada, cada decisión acertada, se convertía en un testimonio del poder de Dios para revertir completamente las obras de hechicería y establecer bendición donde antes había habido maldición. La restauración de la paz familiar y la armonía matrimonial representó quizás la victoria más significativa, porque demostró que las relaciones humanas pueden ser sanadas sobrenaturalmente cuando las fuerzas espirituales que las atacan son identificadas y derrotadas a través de guerra espiritual efectiva. En Isaías 54:13, Dios promete: «Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová,
y se multiplicará la paz de tus hijos. Durante el período de ataque, las tensiones familiares habían aumentado sin razones aparentes, las conversaciones se habían vuelto más ásperas, y la intimidad matrimonial había sido afectada por una frialdad inexplicable. Pero a medida que Sheila ganaba victorias en el campo de batalla espiritual, la atmósfera del hogar comenzó a transformarse de manera tangible. Las conversaciones familiares recuperaron su tono amoroso y edificante. Los momentos de intimidad matrimonial se restauraron con una profundidad y ternura que superaba incluso los mejores momentos anteriores al ataque. Los hijos comenzaron a mostrar mayor respeto y obediencia, no por imposición externa, sino por una transformación interna que reflejaba la restauración de la autoridad espiritual en el hogar. Tu corazón es un altar, y cuando ese altar es purificado y consagrado, irradia una influencia santificadora que transforma todas las relaciones que están conectadas con tu vida. La paz que regresó al hogar de Sheila no era simplemente ausencia de conflicto, sino la presencia activa del Príncipe de Paz, operando a través de cada interacción familiar, cada decisión compartida, cada momento de comunión que confirmaba que las fuerzas de división y discordia habían sido completamente derrotadas y reemplazadas por el amor, la unidad y la armonía que caracterizan los hogares donde Cristo reina como Señor absoluto. La comprensión fundamental de que la guerra espiritual se libra en dimensiones invisibles, pero produce resultados visibles, representa uno de los principios más importantes que todo creyente debe dominar para vivir en victoria constante sobre las fuerzas de las tinieblas. En 2 Corintios 10:3-4, el apóstol Pablo declara: Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La experiencia de Sheila demostró que intentar resolver problemas espirituales con métodos naturales es como tratar de apagar un incendio con gasolina. No solo es inefectivo, sino que puede intensificar el problema. Cuando las raíces de los conflictos, las enfermedades, los fracasos y las crisis están en el reino espiritual, las soluciones también deben ser espirituales. Tu corazón es un altar, y desde ese altar puedes lanzar ataques devastadores contra fortalezas demoníacas que han estado operando en tu vida durante años sin que te dieras cuenta de su existencia. La guerra espiritual no es una opción para el creyente maduro, sino una necesidad absoluta para aquellos que quieren vivir en la plenitud de los propósitos de Dios. Cada ambiente siembra una semilla, y cuando permites que fuerzas espirituales malignas operen libremente en tu ambiente, estás sembrando semillas de destrucción que eventualmente producirán frutos amargos en tu vida natural. La autoridad delegada por Jesucristo a todos los creyentes genuinos no es un privilegio que se gana a través de años de madurez espiritual, sino un derecho legal que se activa inmediatamente cuando una persona nace de nuevo y comprende su posición en Cristo. En Lucas 10:19, Jesús declara: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta potestad no fue dada solo a los 12 apóstoles o a los 70 discípulos, sino a todos los que creen en su nombre y operan bajo su autoridad. La palabra potestad en el texto griego es exousia, que significa autoridad legal, jurisdicción, derecho de gobernar. Cuando Sheila se levantó en guerra espiritual contra las fuerzas que la atacaban, no estaba operando desde su propia fuerza o sabiduría, sino desde la autoridad legal que Cristo le había delegado como hija del reino. El enemigo no necesita ser adorado, solo que dejes de ejercer la autoridad que Dios te ha dado
permitiendo que opere libremente en territorios que legalmente te pertenecen. Muchos creyentes viven derrotados no porque carezcan de autoridad espiritual, sino porque no saben que la tienen o no se atreven a ejercerla. La autoridad espiritual no se basa en sentimientos o experiencias emocionales, sino en la palabra de Dios y en la obra consumada de Cristo en la cruz, que despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente como enemigos derrotados. El principio de que aquellos que lanzan maldiciones ya están condenados si la víctima permanece en la luz, revela una ley espiritual fundamental que gobierna todas las operaciones de hechicería y brujería en el mundo. En Proverbios 26:2, Salomón enseña: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Las maldiciones no pueden adherirse a personas que están cubiertas por la sangre de Cristo y que viven en obediencia a la palabra de Dios. Cuando alguien como Nahara lanza maldiciones contra alguien como Sheira, que camina en rectitud y justicia, esas maldiciones no pueden encontrar lugar de reposo en la vida de la víctima y regresan multiplicadas contra quien las envió. En Números 23:23, Balaam declara: porque no hay agüero contra Jacob, ni adivinación contra Israel. Israel representa a todos los que están en pacto con Dios, y contra ellos no pueden prosperar las obras de hechicería cuando permanecen fieles a su llamado. La fidelidad de Sheira a Dios durante el periodo de ataque no solo la protegió de daño permanente, sino que activó leyes espirituales que causaron que las fuerzas malignas se volvieran contra Nahara, quien había abierto puertas legales para que esas mismas fuerzas operaran en su propia vida. Tu corazón es un altar. Y cuando ese altar permanece consagrado a Dios, incluso durante los ataques más intensos, se convierte en una fortaleza inexpugnable que refleja todos los dardos de fuego del maligno de vuelta hacia sus fuentes originales. La importancia de la respuesta espiritual inmediata cuando se detectan ataques sobrenaturales no puede ser subestimada, porque el tiempo es un factor crítico en la guerra espiritual que determina la extensión del daño que las fuerzas malignas pueden causar antes de ser detenidas. En Efesios 4:27, Pablo advierte: ni deis lugar al diablo. La palabra lugar en griego es topos, que significa territorio, espacio, oportunidad. Cada día que Sheira permitió que los ataques continuaran sin respuesta espiritual adecuada, fue un día en que las fuerzas demoníacas ganaron más territorio en su vida, establecieron fortalezas más profundas y causaron daño más extenso. Pero tan pronto como identificó la fuente espiritual de sus problemas y respondió con guerra espiritual apropiada, comenzó a recuperar territorio y a revertir el daño que había sido causado. La respuesta espiritual no puede ser casual o esporádica, sino intensa y sostenida hasta que se logre victoria completa. Muchos creyentes cometen el error de orar por unos días y luego regresar a la pasividad, permitiendo que las fuerzas demoníacas se reagrupen y lancen contraataques más intensos. Cada ambiente siembra una semilla, y cuando respondes espiritualmente a ataques sobrenaturales, estás sembrando semillas de victoria que producirán frutos de liberación, restauración y protección permanente. La guerra espiritual efectiva requiere la misma intensidad y dedicación que cualquier guerra natural. No puedes ganar batallas espirituales con esfuerzos de medio tiempo o compromisos parciales. La revelación de que las fuerzas espirituales operan a través de instrumentos humanos inconscientes transforma completamente la manera en que los creyentes maduros abordan los conflictos interpersonales y las traiciones relacionales. En Efesios 6:12, Pablo explica:
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nahara no era el enemigo real de Sheira, sino un instrumento que había sido usado por fuerzas demoníacas para ejecutar ataques contra una familia que representaba una amenaza para los planes de las tinieblas. Comprender esta realidad liberó a Sheira de amargura personal contra Nahara y le permitió dirigir su guerra espiritual hacia los verdaderos enemigos, los principados y potestades que habían manipulado a su antigua amiga. Esta comprensión también generó compasión hacia Nahara, reconociendo que ella también era víctima de engaño demoníaco y necesitaba liberación tanto como Sheira necesitaba protección. El enemigo no necesita ser adorado, solo que dejes de discernir entre los instrumentos humanos que usa y su verdadera identidad como el originador de todos los ataques. Cuando los creyentes pelean contra personas, en lugar de pelear contra las fuerzas espirituales que operan a través de esas personas, desperdician energía en batallas equivocadas y permiten que los verdaderos enemigos continúen operando sin resistencia. La guerra espiritual madura incluye intercesión por aquellos que han sido usados como instrumentos de ataque, buscando su liberación y restauración en lugar de su destrucción, porque la victoria completa incluye la conversión de enemigos en aliados y la transformación de instrumentos de maldición en canales de bendición. Ahora que has visto cómo Dios liberó completamente a Sheira y destruyó las fuerzas que la atacaban, ahora que conoces las señales de ataque espiritual y las armas para derrotarlas, no puedes regresar a la pasividad. El Espíritu Santo no te trajo hasta aquí para que acumules conocimiento, sino para que te levantes como un guerrero espiritual que toma autoridad sobre las fuerzas que han estado operando ilegalmente en tu territorio. Dime en los comentarios, ¿cuál de estas señales de ataque espiritual has experimentado en tu vida? ¿Hay alguna persona específica que sospechas puede estar siendo usada como instrumento contra ti? Tu testimonio puede ser la confirmación que otro hermano necesita para identificar sus propios ataques. Si este mensaje tocó tu corazón y abrió tus ojos espirituales, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones, porque lo que viene en el próximo video puede ser la respuesta específica que llevas años esperando en oración. Y si sientes el llamado del Espíritu Santo para entrar en guerra espiritual inmediatamente, escribe en los comentarios tu nombre completo, seguido de la declaración: Yo y mi casa somos del Señor, para que podamos interceder específicamente por tu liberación y victoria. El cielo está esperando que tomes tu posición como guerrero espiritual. No permitas que ni un día más pase sin reclamar el territorio que Dios te ha dado. Tu victoria comienza ahora.